Pues muy buenos días. Comparecemos en esta rueda de prensa el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, y yo, para presentarles el primer plan estratégico de bibliotecas escolares y lectura de Extremadura, que pretende consolidar esta política educativa tan importante para la Consejería de Educación y Empleo. Las bibliotecas escolares de Extremadura son un referente nacional a nivel de dotación tecnológica, también en cuanto a fondos y en cuanto al número de actividades celebradas, pero entendemos que es necesario ir más allá del espacio y por ello surge este plan, para que podamos diseñar distintas estrategias, metodologías más motivadoras, más innovadoras, que nos permitan alcanzar las competencias claves en el alumnado y también fomentar la alfabetización múltiples en estos alumnos, que les van a permitir comprender mucho mejor el mundo que les rodea, adquirir esa conciencia crítica tan necesaria y discernir sobre todo la información veraz de aquella que sea falsa. Entendemos nosotros las bibliotecas escolares en un sentido mucho más amplio. Actualmente, en los tiempos que corre, las bibliotecas deben de fomentar el aprendizaje de los diferentes códigos y formas, no solo oral y escrito, sino también a través de imágenes o textos, digital o papel, visual o audiovisual. En definitiva, aprender a leer el mundo que nos rodea en cada uno de los códigos. Por ello, las bibliotecas deben evolucionar en cuanto a la catalogación, desde la catalogación de fondos y libros, a un espacio en el que el real protagonista sea el alumno, ayudado por el profesorado y también por la estrategia de comunicación que se ponga en marcha. Por ello, este plan de bibliotecas se basa en 4 líneas estratégicas: impulsores del cambio, la vinculación de la lectura en cuanto a la alfabetización múltiples, que parta de la red para la innovación y espacios de información y actualización. En Extremadura, desde el año 2006 hasta la actualidad, hemos invertido aproximadamente más de 10 millones de euros en todo lo que tiene que ver con el fomento a la lectura y bibliotecas. Hoy en día contamos con 574 centros educativos que tienen sus propias bibliotecas, de las cuales 331 están acogidas a la red educativa de bibliotecas escolares, y tengo que decir que en los últimos años, desde el 2015, de una forma notable se han adscrito gran parte, 104 de esas 331, lo cual ha sido un crecimiento muy exponencial que hay que poner en valor. También hay una política educativa muy importante que se puso en marcha en el año 2017, que fue la plataforma digital Librarium, que ha tenido un gran éxito y que está destinada, como bien sabéis, a toda la comunidad educativa. Es utilizada por una media anual, de una forma además activa, de más de 41.000 personas. Es impresionante el éxito que está teniendo la plataforma, pues esto se suma a todas las acciones que está llevando a cabo la Junta de Extremadura y la Consejería en pro del fomento de la lectura. Muestra la apuesta de este Gobierno en cuanto al refuerzo de la competencia lectora y las bibliotecas escolares como herramienta educativa necesaria. Podemos y debemos incrementar esta apuesta y acciones que además se adecuen a las necesidades y a los retos que hoy en día nos plantea a la sociedad en la que vivimos. Por eso, decirles que este primer plan estratégico de bibliotecas escolares va a contar con un presupuesto de 10 millones de euros para los próximos 4 años, en los que nos va a permitir que todos los centros educativos de nuestra región puedan contar con una biblioteca escolar y además puedan diseñar su propio plan de lectura, escritura y acceso a la información, con un objetivo muy claro. El objetivo es que nuestro alumnado mejore el índice de lectura y comprensión, potenciando las alfabetizaciones múltiples. Evidentemente, este plan también, una vez que se ponga en marcha, va a estar conectado con la red de bibliotecas públicas municipales y también con el plan de fomento a la lectura que depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
Estos son los datos más relevantes. Si tenéis cualquier pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si lo he entendido. ¿Este plan es para todos los centros educativos o ahora se abre algún tipo de proceso para que yo como centro educativo pues me quiera incluir en ese plan, o si no tengo biblioteca o si la tengo pero quiero hacer mejoras? Un poco cuál va a ser los pasos a seguir, o sea, cómo se va a desarrollar en los centros el plan, eso por un lado. Y por otro, ¿nos puede recordar cuál es el índice de lectura aquí ahora mismo entre el alumnado extremeño? Muchas gracias. A ver, este plan es para fomentar la creación de bibliotecas escolares, evidentemente, en aquellos centros educativos donde no los hay, pero no es lo más importante, sino el dinamizar esos espacios como espacios abiertos. Los que están funcionando, pertenecen gran parte a Reves, que ya tienen una dinámica de trabajo, y lo que pretendemos es fomentar, bueno, pues para que los alumnos adquieran las competencias claves, como os he dicho, y demás. Y lo que tratamos de alguna manera es que los centros se animen. De hecho, hoy comienzan las jornadas de bibliotecas escolares en Extremadura. Vamos a llevar a cabo una serie de acciones para fomentar la creación de las bibliotecas escolares y poder asesorarles también en ese plan de lectura y escritura que deben de poner en marcha los centros. De forma progresiva, entendemos que a lo largo de los 4 años vamos a alcanzar el objetivo de que todos los centros educativos, actualmente son 574, que seguirán trabajando y seguiremos reforzando la estrategia y la metodología en esas propias bibliotecas creadas ya, pero entendemos que debemos seguir aumentando el número de bibliotecas hasta que todos los centros educativos dispongan de ellas para trabajar todos pues, con esa metodología que les he detallado anteriormente. Y en cuanto al índice... Índice como cifra como tal, tú tienes como lo que sí te os puedo decir que en cuanto a la participación del informe PISA, que venimos participando en los últimos años, sabéis, desde el 2012, pues el índice ha aumentado, hemos mejorado y se va acortando la diferencia en cuanto a la media española. Índice como tal, ¿tienes algún dato, Fran, numérico? No, para determinar el plan hemos barajado 3 estudios. Una encuesta de hábitos de lectura a todos los centros educativos, donde se demuestra que el interés por la lectura disminuye a medida que se avanza en etapas educativas. Hay menos interés en los alumnos de secundaria y de bachillerato que los de primaria. Hemos mantenido también, hemos contemplado para el diagnóstico el estudio de bibliotecas escolares a nivel nacional, donde se nos establece una posición en cada uno de los apartados y donde tenemos algunas carencias fundamentalmente, pero donde tenemos una posición privilegiada con respecto al tratamiento de las bibliotecas escolares en el resto de España. Tenemos que trabajar más, por ejemplo, pues más la coordinación con los profesores o más la implicación de las familias en las bibliotecas escolares, pero como bien ha dicho la consejera de Educación, Extremadura destaca en infraestructuras, en dotación tecnológicas y en equipamiento TIC. Y finalmente hemos partido del último dato de comprensión lectora del informe PISA. Como bien ha dicho la consejera, los datos o los resultados son mejores que hace unos años, pero todavía estamos a 11 puntos por debajo de la media nacional y a 21 puntos por debajo de los datos que da la OCDE. El dato en Extremadura tiene 466 puntos, España tendría 477 y la OCDE 487. Por concretar los datos, si son actualmente 574 bibliotecas escolares, ¿a cuántas bibliotecas aspiraríamos en función del número de centros escolares de Extremadura? ¿A cuántas? ¿A qué número total de bibliotecas escolares aspiraríamos en virtud del número de centros educativos que hay en la región? Pues 900, ¿cuántos son el pico? 900, no te sé decir el pico, os facilitamos la información.
pero en total contamos con 900 y algo de centros, no sé si son 930. Aproximadamente. Unos 930. Sí. El plan estratégico fundamentalmente está destinado a centros de educación infantil primaria, secundaria y bachillerato. Se centraría en las enseñanzas de régimen general y pretende llegar a todos los centros educativos. Los más de 500 centros que tienen bibliotecas, que ha dicho la consejera, los 331 centros que forman parte de la REBEX y fundamentalmente nos centraremos en unos 40 centros educativos que en la encuesta o en el estudio que hicimos afirmaban no tener todavía espacio para la biblioteca escolar. No, es que el plan no solamente tiene que ver con la infraestructura ni tiene que ver con la dotación tecnológica. El plan es mucho más ambicioso. Lo que ocurre es que esta es la situación de las bibliotecas escolares en la región. Las bibliotecas que existen, que es el dato que ha dado la consejera, las que pertenecen a la REBEX y los centros educativos en los que aún necesitamos implantar una biblioteca porque por cuestiones de espacio o por otras circunstancias aún no lo tienen, que estamos hablando de unos 40 centros. De hecho, ya se está actuando. Hola, Mar. ¿Quieres alguna pregunta? No, ¿no? Bueno, pues Cristian Polanco de Canal Extremadura Radio nos ha pasado una pregunta que no puede conectarse y nos pregunta si las bibliotecas escolares están ya abiertas o siguen cerradas por motivo de COVID. Le a Cristian que las bibliotecas escolares, siempre que esté contemplado en el plan de contingencia, que disponen del espacio para su utilización y cuentan con las normas establecidas en el plan de contingencia, han podido funcionar con normalidad. Otra cosa es que haya centros que la han tenido que utilizar para desdoblamiento o ese espacio como tal. Pero en principio hay que seguir cumpliendo las normas por la pandemia y aquellas bibliotecas que se han estado utilizando se pueden utilizar con normalidad. Entendemos que, bueno, que esperemos que en un futuro no muy lejano podamos ya disponer de todos estos espacios y se puedan utilizar con normalidad aquellos que ya han tenido que destinarlos para desdoblamiento. Nada más. Muy bien, gracias.